en una organización real que se transforma en una propuesta concreta, que, como ha pasado aquí en el desarrollo de Alejandro, una implementación que ha excedido la propuesta inicial y se ha adaptado también a múltiples plataformas. Como es habitual en este ciclo, la idea es de mucha interacción, ¿no? La idea es que pongan en común sus inquietudes, sus consultas, sus preguntas. La idea es no hacerlo tan expositivo, sino más bien dialogado para que pueda servirles a ustedes en clave de herramientas profesionales que se ponen en acción, en uso y en utilización en organizaciones locales, que es un poco el desafío, ¿no? No solamente contar desarrollos teóricos, sino también mostrar cómo las herramientas de verdad pueden servir para mejorar la competitividad y la resolución de problemas concretos. Así que, Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Fernando. La única precisión en relación a las preguntas es que nos pidan el micrófono, así también lo toma la transmisión vía internet. Muchas gracias. Gracias, Miguel. ¿Está ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Como presentaba Miguel, mi nombre es Fernando, así que por favor yo les pido que me interrumpan las veces que consideren pertinente, porque me gusta esto de la dinámica, de charlarlo. Si hay algo que me gusta es desestructurarnos un poquitito. Las clases estas exponenciales así no dejan nada, digo eso. Así que un poquitito antes de empezar con cada uno de estos conceptos, que en realidad les he traído para hablar sobre 3 conceptos puntuales, que sería el BPM, que eso es la Administración de Procesos de Negocios, CRM, como una aplicación que podría ser puntual de un BPM inclusive, ¿sí? Que es la parte de atención hacia el cliente, o relación con el cliente, y por otro lado lo que es un BI o lo que es inteligencia comercial, visto tanto desde el punto de vista de una aplicación hacia adentro de la empresa, como un BI propio, o que es inteligencia comercial también aplicado con base de datos que no necesariamente son nuestras. Un poquitito de eso. Pero antes de llevarlos hacia esos temas, como les decía, me gustaría que hagamos una pequeña introducción sobre cómo evoluciona esto y por qué llegamos a esta instancia de aplicación. Si nosotros tomamos cómo las empresas han ido incorporando la tecnología, los procesos, los desarrollos dentro de su cotidianidad, o sea, mi padre era almacenero y hacía CRM, digo, y era en la década del 70, porque se acordaba cuando doña Rosa no venía al negocio, entonces sabía cómo se comportaba su cliente. No tenía ningún sistema de información, no tenía una computadora, de hecho. Pero esas empresas empiezan a crecer en su volumen y en su conocimiento, en su manejo, en sus transacciones, y empiezan a incorporar poco a poco, por una cuestión de costos, empiezan a disminuir los costos, empiezan a ser más accesibles, y empezamos a incorporar diferentes tipos de sistemas. El primer elemento, el primer paso es transformar esto en un sistema electrónico de captura de datos. Porque es lo primero que hacemos. Tenemos nuestra pyme y lo primero que necesitamos hacer es transformar ese papel borrador que usábamos para hacer los pedidos, la libreta del almacenero, el cuadernito de Excel, y decimos, bueno, pasemos a capturarlo electrónicamente de alguna forma. Y esto llevó a que muchas organizaciones empezaran a incorporar capturas electrónicas de datos sobre diferentes tipos de procesos transaccionales, ventas, compras, producción, ingreso de empleados, y en muchos casos de manera separada. ¿Sí? Había un sistema para una cosa, un sistema para otra cosa, un sistema para otra cosa. Base de datos por un lado, base de datos del otro. ¿Sí? Yo necesito tal información, no, esta es mía, la tengo en mi compartimento estanco, no la compartíamos. Pasa, es una realidad. Ese modelo fue cambiando sistemáticamente. Hoy nos encontramos, no voy a agarrar el tuyo que está conectado a internet, agarramos nuestras computadoras, pues ya no son más estas, ahora son estas, y transformamos acá todo lo que es la captura. Entonces un vendedor hoy va, levanta un pedido, lo captura acá y sabe si en el depósito el pedido va a salir ahora o va a salir dentro de un rato. ¿Sí? Le dejamos al cliente la posibilidad de que haga una conexión vía internet, acceda al sistema, consulte su cuenta, vea el tracking de nuestra carta, nuestro correo. ¿Qué es todo eso? Incorporación de tecnología solo a este nivel. Electrónico de captura de datos. Estamos capturando una transacción, estamos capturando un proceso. Nuestro empleado que entra con el dedo, o como mostraron en ADN ayer, que pasaban 40 tarjetas para entrar una sola persona, no sé si lo vieron, pero bueno, esas son algunas de las falencias que puede tener nuestro sistema de información. Entonces, ese modelo de captura de datos va evolucionando, va cambiando. Cada vuelta el volumen de datos que tenemos es mayor. Cada vuelta empezamos a integrar estas bases que estaban aisladas y empezamos a tener cada vez más información. Una vez que tenemos mucha información capturada, lo lógico y lo natural es que la empresa evolucione.
que la empresa crezca su sistema de información. En ese crecimiento lo llamamos sistema de procesamiento de transacciones. Sistemas que se van a encargar de conectarse a la base de datos, procesar esa información con operaciones muy simples, ¿sí? Emitirnos algún tipo de informe, un reporte, ordenarnos, clasificarnos la información, hacer una síntesis de la información, identificar si el cliente es bueno o es malo porque paga frecuentemente o no, porque tiene una deuda muy alta. Y esos son los sistemas que hoy, en el 75% de los casos, tienen nuestras pymes. Hasta ahí llegamos, ¿sí? ¿Lo vamos siguiendo? Me distraen las fotos del flash, porque no estoy acostumbrado a la alfombra roja. Entonces, esos sistemas de procesamiento de transacciones es como una evolución natural a haber capturado el dato. Ya pasamos a procesarlos de alguna manera. Empezamos a darle información a decisiones que en muchos casos son meramente estructuradas. Operaciones en el área de depósito, en el área de personal, en la caja, pero damos ya soporte. El paso siguiente que tenemos en esta evolución es lo que denominaríamos sistemas de información administrativa. La empresa se afianzó, ya conoce las ventajas que le da capturar electrónicamente los datos, de procesar las transacciones, pero necesita más cosas. Necesita apoyar las estrategias comerciales. Y empezamos a necesitar tener ventajas competitivas con nuestra competencia propiamente dicha. Entonces empezamos a orientar a diferentes sectores. Uno hacia el cliente, otro hacia nuestra relación con la cadena de abastecimiento, otro hacia nuestra planificación de recursos de la empresa. Y ahí encontramos tres estrategias que yo digo que son de la empresa, independiente del software que esté utilizando. Y esto es importante, el software es como un martillo. Yo le puedo dar un martillo a él, un martillo a mí, y él puede hacer maravillas con el martillo y yo solamente romper un vidrio. ¿Sí? El software pasa exactamente lo mismo. Puede ser un excelente diseño, un excelente software, mal utilizado. Entonces, en ese sistema de información administrativa es como un escalón de evolución en la aplicación, uso y desarrollo dentro de las empresas. Y ahí encontramos, por ejemplo, un CRM. Y un CRM es un sistema que permite la administración de las relaciones con el cliente. Tratar de anticiparnos a la necesidad, tratar de conocer cuáles son las necesidades que mi cliente tiene. Ese es un modelo, que ya lo vamos a ver. Otro podría ser lo que tanto escuchamos por allí, no sé si han escuchado, ERP. ¿Han escuchado? ¿ERP? Son esos software que me dicen, este es un ERP. ¿Y qué es un ERP? ¿Qué es? ¿Quién se anima? Planificación de recursos de la empresa. ¿Cuáles son los recursos de la empresa? Todos. Ventas, compras, depósito, transporte, la logística, el vendedor, el que está en la calle. Todos. Los tratamos de integrar en un único sistema, tratamos de englobar y todo esto. Esto también es parte de una estrategia comercial que requiere de una inversión importante. Hay ERPs muy grandes, ¿sí? Podríamos hablar de un SAP, un GD Edwards, y hablar de PeopleSoft, y hablar de diferentes productos que son ERP monstruosos, de varios millones de dólares su implementación. O podríamos hablar de un ERP de 3, 4, 5, 6 mil pesos, lo ponemos y lo usamos, lo descargamos de internet y lo estamos usando. Y es un ERP. ¿Estamos de acuerdo? La otra punta sería proveedores, administración de la cadena de abastecimiento. ¿Cómo me vinculo con mi proveedor? ¿Cómo hago que mi proveedor no sea un proveedor, sea mi socio comercial? De esa manera tengo una automotriz con un autopartista con un contrato de años que me va a proveer el botoncito de apertura de la manija de la puerta del R no sé cuánto. ¿Sí? Yo no voy a comprar ni voy a hacer traer a mi depósito de la automotriz 2 millones de botoncitos de puerta. Voy a hacer que me traigan lo que necesito para la producción en el periodo de producción. Y a lo mejor lo que hago es integrarlo a mi plataforma con la cadena de abastecimiento para que conozca mi stock, mi faltante, mi producción futura, y cosa que él, mi proveedor, se encargue del just in time, que escuchamos por ahí, justo en tiempo, justo en forma, que la mercadería llegue en el momento que la precise. ¿Sí? Hablamos de 3 estrategias que pueden estar sustentadas, soportadas en software. Y eso es evolución. ¿Sí? Ahí, en esa rama, es donde nos vamos a parar con estos 3 elementos que mencioné yo anteriormente. Lo que dejé por fuera, ya deben haber visto alguna película, ¿sí? ¿Qué es? Inteligencia artificial, ¿sí? Es inteligencia artificial y sistemas expertos. Esa línea es de alta complejidad, de alto nivel de desarrollo, donde se aplica en algunas organizaciones, pero que se trata de masificar, porque lo que busco hacer es volcar el conocimiento de un experto en un software para que tenga un alcance masivo.
y cualquiera de nosotros sea Fangio conduciendo el auto. Tenemos una ABS dentro del auto. ¿Sí? Tenemos un sistema experto de algo. Lo mismo pasa en medicina, lo mismo pasa en diferentes áreas. Bien. Entonces avancemos sobre estos tres conceptos. ¿Qué es un BPM? Como decía en la presentación, es una administración de procesos de negocios. Y esto tiene que estar vinculado y asociado a lo que hoy se habla mucho, habrán escuchado palabras de ahí, workflow, ¿sí? Flujo de trabajo. ¿Y qué es un flujo de trabajo? ¿Qué es un workflow en una empresa? Un proceso. Lo que a veces lo representamos con un cursograma, con un diagrama de actividades. Es un workflow. Es cómo hacemos algo dentro de la organización. Mientras más formalizado tenemos ese proceso, mejor, digamos, se deberían hacer las cosas, y más si nuestro personal y nuestra gente rota sistemáticamente. ¿Tá? Ese workflow, si lo hacemos más o menos bien, puede irnos más o menos bien o más o menos mal. Entonces está bueno si encontramos cuál es el proceso adecuado, correcto, que va a generar una ventaja competitiva en mi empresa, beneficios hacia adentro, y lo podemos sistematizar. Sistematizar implicaría que el procedimiento se respete y se haga siempre de una manera determinada y pueda tener alertas, informes, mediciones, y eso me permitiría que esta administración de los procesos me facilitara las tareas internas de control y de proyección estratégica de la organización. Y hacia eso apuntó el desarrollo que después Alejandro les va a contar un poquitito, que surgió, como bien decía Miguel, sobre una idea primaria de la empresa con una necesidad de satisfacer un punto concreto, que era un proceso transaccional de relación con el cliente. Luego esa idea se transformó en CRM y luego se transformó en un BPM y luego pasó a la instancia de BI. ¿Sí? Creció, evolucionó por la forma de trabajo, por la modalidad. Después, si querés, le charlamos una metodología Scrum o algo así. Bien, ¿se entiende esta idea? Esa es la idea del desarrollo de un BPM, del desarrollo de un tipo de software. Y yo les decía que le puedo dar un martillo, perdón, a lo mejor es un excelente carpintero y yo no. Le puedo dar un martillo a alguien y hay que ver si lo sabe usar. Entonces, muchos de los errores que cometemos quienes estamos en el sector informático es desarrollarlo, entregarlo y apostar de que el cliente, la empresa, la pyme, el empresario, que está dedicado y debería estar dedicado a otro tipo de cosas, se va a preocupar de hacerlo implementar, desarrollar correctamente como estuvo en mi cabeza, como estuvo en mi idea. Y por esto es importante el acompañamiento del profesional en el sistema de información, en la identificación del workflow, en el armado de ese workflow, para que luego, ¿qué pase? Recién se vuelque, o sea, se modelice, para que recién se vuelque dentro de ese software que le va a dar soporte a ese proceso. Recién así lo va a empezar a utilizar la empresa, la pyme, el responsable del área comercial. Luego vamos a tener que ir controlándolo, monitoreándolo, porque los procesos son dinámicos, cambiamos, constantemente cambiamos procesos, o porque nos lo imponen el cambio, la AFIP nos cambió una regla de juego y hay que cambiarla en el proceso de negocios, o porque nosotros encontramos una optimización de nuestro modelado. Y esto es el concepto del virtuosismo de un círculo, ¿sí? Donde podríamos hablar de un proceso de calidad, mejora continua. ¿Se comprende la idea? Bien. Una aplicación del BPM podría ser modelizar la relación con el cliente. ¿Y cuáles son los principales problemas que tenemos cuando nos vinculamos, nos relacionamos con el cliente? Yo les decía, y charlaba con el tema de mi viejo, que allá por el 70 tenía un almacén y si doña Rosa a las 10 de la mañana no había pasado a comprar los criollitos, me decía, Fernando, fíjate, doña Rosa está enferma. No es que le faltaron los criollitos, sino que le necesitaba para ir a la farmacia, a lo mejor. Una vecina. ¿Por qué? Porque eran 20 clientes. Y conocía cómo venía cada uno, a qué hora, cómo pagaban, qué hacían. Nosotros vamos a una cadena de supermercados, no importa el nombre, cualquiera que vayamos, y somos una cosa que entra, se mueve más o menos todos iguales bajo el mismo recorrido, hasta que nos cambian de nuevo la distribución, eso está todo estudiado, para mejorar el consumo, y qué es lo que está abajo, y qué es lo que está al medio, y qué es lo que está arriba, y qué es lo que está en la punta de góndola, y cuánto vale aquel. Está todo planificado, está todo estudiadito por la gente de marketing, lo saben muy bien. ¿Sí? Nosotros lo único que hacemos es tratar de mejorar esa relación con el cliente. Si son 20, me acuerdo. Si son 10.000, no. Es más, son números. Pero vamos a tratar de hacerlos sentir como si fueran únicos.
Y ese es el concepto del CRM. Vamos a tratar de hacer esta identificación y yo quisiera saber de qué manera un supermercado puede saber qué consume él, qué consume ella o yo. ¿Cómo hacen en el súper hoy? ¿Cómo hacen hoy en un súper ustedes? ¿Van? ¿Compran? Yo suelo hacer las compras, ¿eh? Yo voy, compro, salgo en el carrito, voy a la caja, depende del súper que esté, la tarjetita de beneficio, el disco plus, lo que fuera, y automáticamente queda vinculada mi compra a Fernando. ¿Está bien? Pago. Tarjeta. Vinculado al medio de pago. Está todo. Si antes dejaste el mail. Dejaste el mail, saben dónde estoy. Fantástico. Ya tienen toda mi información ahí. Vuelvo, y eso es lo que pasa. Sumo puntos. Nunca logré ganar nada, les aseguro. No sé si sumo poco o todo lo que sumo no sirve para nada. No estoy seguro. Pero de todas formas, ¿cómo? Pretendemos eso, para que yo vaya y consuma. ¿Y qué pasa? Yo soy un poco reacio, soy un poco descreído y todo eso, entonces los puntos no sé si los sumo o me olvido y se pierden, pero nunca consigo nada, nunca llego ni al libro, nada. Bueno, está bien el concepto de retener a un cliente, pero fíjense, yo les voy a cambiar la visión de lo mismo que hacemos. Ir, compramos, pasamos la tarjetita por la caja. Esto lo vi hace más de 10 años en Europa, concepto de CRM aplicado al cliente de una cadena de supermercados. Van y pasan el disco plus, el Carrefour, el beneficio, que fuera, no sé el nombre, cuando entran, no cuando salen, cuando entran. ¿Sí? Lo paso cuando entro. Y cuando entro, agarra y me dice, hola Fernando, hace 7 días que no anda por el súper, ¿todo bien? Tenemos para usted hoy Hot Wheels de regalo, por una compra superior a los 100 pesos. ¿Por qué Hot Wheels el autito? Porque mi hijo me compra siempre un autito que voy al supermercado. Entonces en la lista del supermercado, cuando yo paso por la caja, dice que yo compro Hot Wheels todas las veces que voy al supermercado. Marketing, pero personalizado ahora. Ahora saben que yo sí quiero el Hot Wheels porque está bárbaro. Es para mi hijo. Venga, y mi hijo me va a llevar de acá, vamos que te regalan el Hot Wheels. ¿O no es así? Lo mismo cuando voy, perdón el ejemplo, digo, va a entrar, va a pasar la tarjeta y va a decir, Fernet, 30% de descuento para usted. ¿Por qué? Porque las últimas 8 compras se separó uno, ahí se alejó del compañero. Digo, ¿qué va a hacer? Va a analizar mi conducta de consumo al momento de ingreso y la oferta va a estar dada por mi consumo y no por la punta de góndola del vino que no tomo. ¿Se entiende la idea? Eso es el concepto de CRM. Ese es el concepto de anticiparme a la necesidad que el otro tiene. Aunque sean 10.000 personas, no le cuesta nada, digo, el análisis de los datos están, la información está capturada hoy, ¿está en dónde? En el sistema de procesamiento de transacciones. Denle una visión más alta, denle un pasito más allá y van a tener una ventaja competitiva frente al resto. Quien tenga un vehículo va y cambia el aceite sistemáticamente y todos tenemos más o menos un mismo tiempo de recorrido para hacer los 10.000 kilómetros. Unos un mes, otros una semana, otros un año, pero todos tenemos más o menos un recorrido normal. ¿Qué le cuesta al señor del service de auto llamarme por teléfono cuando sabe que estoy por ahí y reservarme el turno para el día que yo habitualmente voy, sábado a la mañana, porque no tengo otro día para ir? ¿Sí? ¿No es mejor? ¿Se entiende? La otra es que, se me está por vencer y bueno, paré el primero que encontré. ¿Sí? Eso es el concepto del CRM y por eso habla de conocida como un front office. Es lo que pretende estar como relación para con el cliente. El sistema que Ale va a mostrar, la idea es que esto se entendió como un CRM y luego evolucionó como un BPM. ¿Por qué? Porque pasaba de que mucha relación con clientes. Un cliente que pase y le dice a un vendedor o a un mostrador, o la típica que charlamos en un bar, en un café, che, qué bueno que esté ese producto, me interesaría, después avísame, pero nunca en el momento, siempre es después avísame, después envíamelo, pásame tal lista. Y nosotros tenemos en la cabeza 2 millones de cosas. Y el empresario le pasa eso, y se olvida, y no lo contacta. ¿Y cuántas veces se pierden negocios por no contactar a su cliente? ¿Qué pasa si eso lo automatizamos al concepto? Alguien me pidió algo, lo cargo en el sistema, se lo asigno a fulano de tal, enter. Chao. Mensajito en el celu. Usted tiene una nueva asignación al empleado que se va a hacer cargo de eso que me dijo en el bar José. Y en el mensaje le puse, pásalo a ver el 25 de junio. Ya está.
Yo después en la oficina me olvidé de Pepe, me olvidé que era el 25 de junio, me olvidé que el empleado iba a ir, pero seguro que el sistema me va a alertar que el 25 de junio no cambió de estado, es decir, de iniciado a proceso. O me va a decir, inició, procesó y escaló a un pedido. ¿Se entiende la idea? Eso es lograr sistematizar y meter dentro de nuestro negocio un poquitito de inteligencia también. Bueno, esto es lo que estábamos hablando, ¿no? Buscamos integrar los múltiples procesos, actores que tenemos dentro de nuestra empresa con el RP que podemos tener en la empresa, darle el giro hacia esta atención, visión del cliente, CRM, y poder atender a nuestros clientes, ¿no? Poder trabajar sobre esta área. En el mercado hay muchos CRM, ¿sí? Hay gratuitos, pueden bajar como está el Sugar ahí, este que se desarrolló específicamente, que va a mostrar Ale, Verticol, se me escapan muchos, el de Rafa, acá en Córdoba, de Rafa Arriaga, una empresa grande, también tiene un CRM muy importante, Gestar, no me podía salir el nombre. Hay muchas herramientas de CRM. Y cada organización puede necesitar una u otra. Y cada organización va a tener éxito en el uso de la herramienta si está bien implementada, si está bien llevada adelante, si la gente se va a alinear con el objetivo organizacional que la empresa tiene. ¿Sí? ¿Y qué nos pasa siempre? Estamos preocupados por las urgencias y atendemos las funcionalidades, y si no hay alguien que me esté diciendo guarda, tenés que cargar, pone, monitorea, no para castigar, sino para mejorar el proceso. No lo hacemos. Por eso la importancia del acompañamiento al software, del acompañamiento al martillo. ¿Sí? Así tenés que golpear. ¿Se entiende? Bien, tenemos nuestra empresa, ya creció, estamos usando CRM, tenemos BPM para manejar todos los workflows. Hay que una capita más todavía. Podemos mejorar todavía esto. Y es el concepto de BI. BI es Business Intelligence o inteligencia comercial, inteligencia de negocios, ¿sí? Como dice, software aplicativo que tiene finalidad de transformar datos en información. Información que muere si yo no tomo decisiones. La toma de decisiones es el concepto más importante. Yo digo que un viejo concepto de información es un conjunto de datos procesados. No sé si escucharon alguna vez decir eso. Yo digo que eso es mentira. Información no es un conjunto de datos procesados. Es un conjunto de datos procesados para ser utilizados por alguien y utilizado para tomar una decisión y para efectuar algo. Si no, no me sirve. Hoy la información es lo que sobra, ¿sí? Si no, busquen lo que quieran. Internet, San Google. Yo pongo todo ahí como si le estuviera hablando. Bueno, te puedo hablar de hecho, ¿sí? Y me va a traer la info que yo quiera. ¿Qué hago con esa info? Empieza a tener nuestras diferencias. Cada uno le va a sacar una ventaja diferente. Y no me quiero ir por las ramas, por otros temas, pero en esta reunión, en esta sala, tenemos dos generaciones diferentes y hasta me animaría a decir que alguno de los chicos podría ser de una tercera generación, ¿sí? Yo podría hablar que somos de una generación X, me voy a permitir invitar a alguna dama, ¿sí? Que somos de una generación en la que tenemos un proceso mucho más lógico, ¿sí? Una analogía, trabajamos más con nuestro hemisferio izquierdo, dirían, yo apunto para qué, digo izquierdo, estoy bárbaro. Estoy medio, a esta hora estoy medio chapita. Entonces, trabajamos más con el análisis del dato, trabajamos más con ese tipo de información, nuestro concepto de emprendedorismo es diferente, tenemos una visión distinta del uso de la tecnología, es una herramienta, nos tuvimos que adaptar, tenemos que seguir aprendiendo esto cada día y nos cuesta que nos cambie la versión todos los días del bandito celular que tiene más funcionalidades y el asesino serial tecnológico, como le digo a esto yo, cada vuelta absorbe más cosas, porque acá adentro está mi agenda, mi calculadora, mi cámara fotográfica, mi filmadora, mi computadora, mi escritorio de trabajo, mi empresa, de todo, yo trabajo en esto. Entonces, nuestra generación tiene una visión de la tecnología, del uso y de la aplicación, pero tenemos que entender que nosotros, que ocupamos determinada funcionalidad, estamos en la empresa en un determinado nivel y debajo nuestro viene esta generación distinta, generación Y, la generación Y, la generación ¿por qué? De ahí viene la onomatopeya, que se cuestionan todo, que no tienen compromiso con el empleo en la empresa, sino con tener algún empleo. Se rotan, cambian sistemáticamente, no tienen problemas de cambiar de organizaciones. Y en nuestro sector se da mucho este cambio de pasar de una empresa a otra, y de una multinacional a una pyme y de una pyme a una multinacional. Se da.
¿Y qué tengo que tener? Y tengo que preservar la info, tengo que tener la inteligencia de negocio metida en la empresa, porque si no se me va con la persona, ¿verdad? Y las generaciones son así. Y después tenemos que entender que nosotros, y voy a hablar de la X, tenemos un concepto más del papel, del dato, del análisis, y la generación Y más lúdica, más imagen, más juego, ¿sí? Y ni qué hablar de la Z, ¿sí? Las Z son los que tienen hoy 10 años más o menos, ¿sí? Yo tengo un problema generacional muy fuerte, ¿no? Voy a explicar esto. Mis dos hijos, uno tiene 15, el otro tiene 10, entonces es la etapa que chocamos más. Yo no puedo entender que yo le esté explicando y hablándole algo y él esté con el celular mandando un mensajito, chateando con esta mano, y encima yo lo reto y le digo, no me estás escuchando. Sí, me dijiste tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Sí, me escuchó y me entendió. No, porque no es solo que me escuchó y me entendió. Y encima le contestó a no sé quién que estaba en el Facebook y le mandó el mensajito. Y con eso tenemos que aprender a trabajar nosotros también. Porque nosotros creemos y el sistema y el proceso y todo esto, pero nuestra generación que viene atrás tiene otro modelo de ver, otro modelo de enfocar, y tenemos que adecuar los procesos también a eso. Y eso es tecnología. Y eso es que la persona pueda trabajarlo desde el celular. Y eso es que la persona pueda trabajar todo drag and drop, ¿no? Poner el dedo en la pantalla y tirarlo para un costado y que ande. Ya no es más el dato cargado en el COBOL, y los viejos van a entender cuando digo COBOL, que ponemos datos en la pantalla. Olvídense. Nuestro empleado necesita otro concepto, necesita otra visión, y en eso tiene que estar la modernización de los sistemas. ¿Se comprende la idea? Y en esto de la inteligencia comercial es importante que entendamos que hay diferentes tipos de métricas o parámetros que podríamos considerar. Por un lado, hablamos de lo que reflejan los resultados históricos críticos, ¿no? O sea, uno tiende a hacer un análisis de la base de datos, de toda la información que tenemos allí, como análisis históricos. ¿Qué es lo que venimos haciendo? ¿Qué es lo que vendimos? ¿Cómo viene creciendo? ¿Cuántos empleados vendieron qué? ¿Cómo nos pagaron? ¿Cada cuánto? Son datos viejos, son históricos. Está bueno tenerlos, ¿sí? Pero como dice ahí, son ideales para comunicar los resultados alcanzados, ¿sí? Había un video muy simpático, muy cómico, de unos monitos, no sé si lo vieron, que eran los dueños de una empresa. Y la persona trabajaba para los monos. ¿No lo vieron? Bueno, los monitos también están en YouTube. Y los monitos están, pero viendo la gráfica de la empresa, así, ¿no? Corbata atada a la cabeza, champán saltando arriba de las mesas, y el empleado los mira a través del vidrio a ese festejo de la gerencia, mira así, entra a la puerta, permiso, y les da vuelta. Estaban viendo al revés el gráfico. ¿Está bien? Y los monitos se quedan todos mirando. ¡Wow! Lo volvieron así y siguieron vivos. Ese es el problema que tenemos en la empresa cuando no sabemos leer y mirar los datos. Si no sabemos ver y proyectar lo que está pasando y hacia dónde va, lo que vamos a estar haciendo es festejar un dato mal leído. Y por más que alguien nos lo diga, volvemos a poner lo otro y le damos. Y así termina la pyme. ¿Se entiende? Pasa mucho con los cambios generacionales también, ¿sí? No me acuerdo el nombre, te juro que no me... Monito de fiesta. No, te prometo buscarlo si me mandas un mail y reenviarte el link, pero en este momento si te digo el nombre no, te mentiría. Indicadores de performance indican al personal qué hacer. Y esto es que uno en la empresa debe identificar cuáles son los principales indicadores en las diferentes áreas de negocio que la empresa tiene, proyectar, por eso habla de performance, qué debería ocurrir, ¿sí? Para indicarle al personal qué debería hacer o qué hacer. Por ejemplo, si yo quiero tener una proyección de mejoras del 20% en las ventas en clientes que atiendo vía comercio electrónico y genero una estrategia para eso, obviamente, ¿sí? Hay una inversión detrás de todo eso, debo monitorearlo a medida que se va ejecutando y no con la foto al final cuando está en el cajón, ¿verdad? Entonces, le digo lo que se debe hacer para lograr eso, pero después también tengo que ver qué es lo que se va haciendo, ese indicador de resultados. Pero ese indicador de resultados no tiene que ser el día 30 porque si no se me transforma en un histórico. Tiene que ser el día 2, el día 4, el día 6, el día 8, el día 10 y decirle,
Ojo, no estamos llegando porcentualmente para esta época del periodo que hemos analizado a los objetivos planteados. Fíjate que cambiamos para llegar en tiempo. ¿Se comprende? Y eso lo entendemos muy fácilmente con gráficas. ¿Sí? Nos gusta que eso se vea rápido, ágil. Hay algunos BI que son como si fueran el velocímetro de una moto, de un auto, entonces muestran ahí si está en rojo, en amarillo o en verde. Y por último el KPI, que es un indicador también al personal y directivos, ¿qué debe hacer para aumentar la performance? ¿Sí? Y son análisis de los indicadores de resultados con los análisis históricos que tenemos y proyección. Entonces nos va dando cómo modificar, que es lo que decíamos, cómo vamos modificando los resultados que vamos a alcanzar. ¿Se comprende? Ahora, ¿cómo se identifican esas cosas? Que ahí está el tema. La teoría está bárbara. Esto es un trabajo que hay que hacerlo en el manejo de la información, en el conocimiento del negocio. Yo digo que siempre hay dos tipos de conocimiento en este tipo de cosas. Uno es el conocimiento que nosotros podemos tener de la parte tecnológica y de la herramienta, pero el conocimiento del negocio pertenece al propietario del producto, digo, ¿no? En metodología Scrum se habla de propietario del producto. Es el responsable del negocio, conoce el qué y el por qué. Yo puedo conocer el cómo resolverle ese problema. Pero si no está identificado el qué y el por qué, el cómo, chao. ¿Se comprende la idea? Bueno, algunas ventajas de implementación: disponer de información de la gestión del negocio, facilita información que permite toma de decisiones, reduce incertidumbre, subjetividad, cosas que hemos venido conversando y que les he tratado de dar ejemplos. Pero no quiero transformar esto en un monólogo mío. Quiero que me pregunten, antes de darles la palabra a Ale para que les pueda mostrar algún producto o algo del desarrollo de él en particular. ¿No? Yo no les creo que haya sido tan claro. Esa es una forma de cómo visualizarlo, ¿no? El que les decía de los velocímetros, ¿no? Una forma de identificar cuando nuestros parámetros, nuestros KPI, nuestros IP, nuestros IR están identificados de alguna manera. Ese es un producto, no recuerdo si es Flexus o algún otro producto de esos comerciales, ¿no? Hay multiplicidad, no venimos a mostrar uno, contamos que hay muchos. Creo que tiene el aplicativo del BI que se pone por encima de esto, ¿sí? El de Manager lo tiene, por ejemplo, el de AppSoft. Eso se los he visto. ¿Cómo? Pentaho, sí. Después tenés dentro de los Business Intelligence de Microsoft también. O sea, hay muchas herramientas que lo pueden llevar a este escenario, ¿no? Y eso es lo importante, que conozcamos la existencia y la posibilidad de utilizarlo. Por eso les dije, en CRM hay muchos, free o pagos, Dynamics de Microsoft, y acá también pasa lo mismo. Tenemos diferentes productos que podemos utilizar o desarrollarlos para nosotros, dentro de nuestra área de desarrollo, si la empresa la tiene. Pero Flexus, ¿no puede ser que es administrativo? Sí, Flexus. pero arriba de eso se pone el BI. Sobre Flex, no entiendo. Sí. No sé si lo querés explicar ¿Cómo? vos, Ale, al modelo, que lo explico en la base, cómo funciona con la conexión del BI. Explícame y la RP. base y yo después Dale. arranco con el resto, Dale. la parte práctica. Mira, esto es así. Esto es una base de datos de lo que podría ser el sistema de mi empresa. Ahí tenemos ventas, tenemos compras, tenemos todo en esa base de datos, ¿sí? Nuestra base. Lo que está corriendo arriba de esto es algún software que usamos normalmente para todo el proceso transaccional. Yo puedo tener un producto de software que sea el BI. Lo recomendable es que estos BI permiten conexiones a diferentes motores o a diferentes bases de datos. Entonces podría conectarme, no quiero ser muy técnico, digo, porque el público es múltiple, pero a diferentes tipos de motores, ¿sí? No me importa cuál es el motor, porque esto genera una cadena de conexión contra esto. Pero tampoco puedo hacer esta conexión contra el motor con el que está trabajando la organización, porque se baja la performance, termina siendo más lento, ¿sí? Y voy a achanchar los procedimientos cuando no los puedo colgar. Entonces, esto en realidad lo que se debe hacer es una copia, un backup de esta información, y sobre esta base de datos es donde yo voy a trabajar con el BI. ¿Sí? Entonces, si yo acá tengo Flexus
y tengo esto que puede o no ser de Flexus, le hago una conexión a esa base de datos, porque el BI lo que va a hacer es dejarte ver esta información como de la manera que vos quieras, para entenderlo así de una manera grotesca, digo, ¿no? Hablamos de cubos, hablamos de cómo mezclar la información, de hacer un data mining de la información. Pero puedo tener Flexus acá y acá tener otra cosa que trabaje contra esta base. Normalmente, técnicamente, acá se genera una base intermedia, ¿no? Pero bueno, es una cuestión más técnica. En realidad se trabajan unos ETL que tienen acá una base, que genera un procedimiento, etcétera. Disculpa. Es técnico. Sucede en algunos casos, sobre todo, ¿qué tal? A nivel bancario muchas veces trabajan contra la misma base, pero lo hacen, por ejemplo, en modo nocturno. O sea, por ejemplo, el personal de riesgo crediticio solicita que se ejecuten determinadas rutinas para conocer los niveles de la gente, una serie de parámetros. Y lo que hace es el BI ejecutar todas esas consultas o rutinas contra la base de datos original, pero durante la noche. Entonces, cuando a la mañana ingresa el personal bancario, obtiene todos los reportes de lo que sería la jornada anterior y son completamente válidos. Y se evita cargar a la base de datos, tampoco sin necesidad de copiarla, porque estamos hablando de una base de datos muy grande. Se trabaja sobre la misma base de datos y durante el día la base de datos queda completamente relajada para trabajar en el resto de los procesos. ¿Se entienden? Estamos hablando de procesos que puede ejecutar el BI, procesos grandes. ¿Ah? Procesos pequeños muchas veces o se pueden manejar que son necesarios durante el día, sí, con una copia, o pequeños que no influyan mucho en la performance y lo podemos manejar en forma directa. O sea, hay que analizar todos esos factores para, como dice él, que el usuario diario de la aplicación no vea afectado que entre a la aplicación y quiera cargar un nuevo cliente y diga, ¿por qué tarda 2 minutos esto? Porque ya ahí el sistema ya se empieza a poner molesto, digamos, para la otra parte. Es la generación. Sí. Está claro, ¿no? Bueno, como cierre de lo que yo les quiero comentar, quiero que el concepto principal y lo básico de todo esto es el concepto de la toma de decisión, ¿no? Un concepto de toma de decisión podemos hablar de varios estadios, pero digo, detectar. Lo primero que tengo que hacer es detectar que tengo una necesidad para tomar una decisión. Detecto mi problema. Una vez que lo detecté, tengo que crear ese escenario para encontrar las alternativas posibles a esa problemática. Y el escenario ese falla muchas veces el proceso de toma de decisión porque no tengo el escenario bien construido, porque tengo información incompleta, porque las variables que tengo para analizar no son todas las que debería haber analizado, a veces por tiempo, a veces por ignorancia. Y todo eso es lo que busca hacer de soporte el BI. Me puede asistir y apoyar a elegir priorizando las diferentes alternativas y decirme esta sería más conveniente, esta sería segunda, esta sería por esto, pues yo puedo definir cuáles son los criterios de selección de esas variables. ¿Sí? Es como si hiciera un modelo de simulación. Pero después, aplicar la decisión. Adelante. Depende de cada uno de nosotros. A menos que ya automaticemos todo el proceso y los robots nos reemplacen. Que no estamos lejos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien trabaja en la parte de comercio exterior? ¿No? Le cedo, Ale. ¿Listo? Bueno. No el Fiorón. Vamos a empezar un poquito para entender más del lado de la parte práctica, más allá de que él lo hizo muy práctico. ¿Qué es lo básico para entender un proceso? Después pasamos bien a ver en el sistema cómo planteamos eso o por qué llegamos a hacer un BPM o un CRM en este caso, que sea algo dinámico, que se pueda aplicar a múltiples empresas. ¿Bien? Por lo general, como decía Fernando, que es lo más normal, es primero analizar en la empresa cuáles son los requerimientos, cuáles son la problemática, qué es lo que quieren, qué necesitan o qué le gustaría tener. ¿Está bien? Entonces uno lo que ejecuta es toda una lista, desde el punto de vista nuestro, por lo general del funcional, o puede ser alguien interno de la empresa que se dedica a analizar todas las necesidades internas que haya, las va a plasmar en algún documento, Excel, lo que sea, con un orden de prioridades. Entonces,
nos dice, bueno, aparece un funcional, en caso nuestro, dice, esto es lo que necesitamos. ¿Qué hacemos? Digo, bien, acá estamos los requerimientos, pero tengo que definir cuáles son los procesos que ustedes tienen para darle una solución. O sea, tengo los requerimientos que ellos quieren, pero si yo primero no entiendo el proceso que se maneja en esa empresa, cuáles son los reportes que ellos manejan, la información, de dónde toman las decisiones, bien o mal tomadas hasta el momento. Hasta que yo no analice todo eso, no puedo dar una solución a esa empresa. Ya sea yo como externo, como interno, como sea. Entonces, empezamos a plantear, acá tenemos la lista de requerimientos. Entonces le decimos a la persona de la empresa, algún encargado, le preguntamos cómo es el proceso. Entonces nos va a decir, mira, primero pasa tal situación, después con el resultado de ese proceso pasamos al siguiente, pasamos a otro, hasta que obtenemos el resultado final. ¿Bien? Esto puede ser aplicado a cualquier empresa. Puede ser una línea de producción de Coca-Cola, puede ser en el Sanatorio Allende un cliente que es atendido, que pasa a internación, ¿bien? Hasta que ese cliente después preguntamos, ¿se fue contento, se fue bien atendido, salió todo bien? Listo, tenemos el resultado final. Esta sería la línea de proceso, la cual puede ser de esta manera. Podemos tener otra empresa en la cual el proceso inicialmente se divida en dos procesos distintos, después se unifique, pero siempre, si empezamos a analizar, vemos que los caminos pueden variar, pero por lo general terminan en lo mismo. O sea, ellos tienen un inicio, todo un proceso por diferentes etapas hasta alcanzar un resultado. ¿Bien? Hasta acá tenemos todo lo que sería la parte gráficamente de lo que sería el manejo de los procesos o el workflow de una empresa. ¿Dónde entra el BI? Entra en todo en realidad el proceso. ¿Por qué? Acá el usuario me puede llegar a decir, no, pero yo en realidad esta parte, este proceso lo ejecuto, esto se hace diariamente. Puede ser en la línea de Coca-Cola que cargan las botellas todos los días. Entonces yo necesito tener acá un reporte en este punto a la salida, que ese reporte me va a servir como información para mejorar el proceso del día siguiente, ver qué fallas hubo, qué problemas. Entonces eso hago una retroalimentación en el proceso para mejorar la producción al día siguiente. O también puede haber otro proceso que se analiza en este punto y lo retroalimenta en el inicio. ¿Bien? Ahí tenemos los diferentes reportes que ellos quieren tener para ir tomando decisiones. ¿Qué falló? Lo mejoro para tenerlo en cuenta para mañana. O ¿qué falló semanalmente para mejorarlo la semana siguiente? O ¿qué falló en la cadena también? O sea, en este momento es donde yo realizo la toma de decisión y retroalimento esa información para mejorar la productividad, para tener menos cantidad de errores en la línea. En el caso de un sanatorio también, ¿por qué el cliente se fue disconforme? ¿Qué pasó en el medio? Analizamos los procesos, pero también es bueno estar en el día a día, o sea, analizando los procesos diarios. Porque si yo tengo un cliente que está internado durante 10 días, no me puedo enterar en el día 10 qué fue lo que le pasó. Tengo que estar al día. Hoy un cliente entró, tuvo un problema. ¿Qué le pasó al cliente? Tal cosa. Bueno, mañana esto no tiene que pasar. Entonces es muy importante estar al tanto de esto a través de un BI. ¿Bien? Entonces cuando uno empieza a ver todo este diagrama, tenemos los requerimientos, tenemos los procesos, toda la retroalimentación de la información y el proceso final, uno dice, puedo plantear Coca-Cola, tirando ejemplos, Sanatorio Allende. Ellos me dicen, está bien, me gusta un sistema, quiero un sistema que sea completamente ágil, quiero un sistema que me solucione esto, que me ayude a seguir los procesos, a controlarlos, a monitorearlos, pero resulta que no quiero un sistema terminado porque o me sale muy excesivo, el costo es muy caro o lo que sea. Entonces lo que hay que tratar de buscar es dinamismo, generar un sistema que sea dinámico y que a su vez pueda brindar soluciones a todas las empresas. Que el sistema solo, dándole una capacitación, acompañándolo en el proceso de utilización, que el software se adapte a la necesidad y al proceso de cada empresa en particular. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces ahí es donde desarrollamos un BPM o un CRM en el cual nosotros, como funcionales o analistas, acompañamos en la empresa a preparar el producto en una primera etapa, analizamos sus procesos con ellos, que ellos identifiquen los procesos junto a nosotros y entran en el CRM y son capaces de armar ellos solos el proceso. Bien, armar cuáles son las diferentes entidades, por ejemplo, identificar acá qué entidad tengo en la primera etapa de Coca-Cola y puedo tener una botella, puedo tener la tapita, puedo tener los contenidos de laboratorio
O sea, son todas entidades que yo después las voy relacionando. En el sanatorio Allende también voy a tener diferentes entidades. Entonces la idea es que ellos vayan cargando esas entidades en un sistema dinámico y las vayan relacionando entre sí. Y cuando ellos terminen ese proceso de armado de todo armado de toda la línea del proceso completa, se van a encontrar con que tienen todo el programa completamente funcional. Entonces, tenemos un programa dinámico, el cual para ellos es un costo mucho menor porque no están adquiriendo un producto diseñado a medida exclusivamente para ellos, sino que lo que se le está dando es un producto que ellos lo usan en su caso particular, esta empresa el mismo producto con otra base de datos distinta, con otra prestación, lo prepara a su medida. Y así podemos tener N empresas usando un mismo producto, pero ajustado a sus necesidades. Bien, esa es la idea de un BPM o de un BI en este caso también. ¿Cómo empezamos? Primero empezamos por el BPM, obviamente. O sea, vamos a definir cuáles son los procesos dentro del BPM. Armamos toda la estructura, decimos cuáles son las entidades, las relacionamos, qué cosas quiero ver, qué es lo que me interesa que me envíe como notificación, qué quiero que se cargue en el sistema. Todo eso lo definimos acá, en el BPM o en un CRM. Y obtenemos todo el proceso. Una vez que tenemos el proceso implementado, lo probamos, vemos que está todo bien, recién ahí agarramos el BI y lo que hacemos es definir, acompañando, en todo este proceso que estoy hablando siempre, el analista tiene que estar acompañando en la implementación al cliente. Es fundamental, porque justamente por lo que hablaba Fernando del tema del martillo. O sea, si nosotros a un cliente le damos el software, le decimos el software está en tal página, entra a tal dirección que está el software. Entre con tal usuario y contraseña, acá tiene el manual. Nosotros nos desentendemos. ¿Qué va a pasar? Que lo más probable es que el cliente termine usando el 30% de la capacidad de ese sistema o que termine disconforme. Diga, no es lo que yo esperaba de esto, no me sirve o no se ajusta. Y en todos los casos eso sucede porque faltó el acompañamiento al cliente en la etapa, digamos, en la etapa principal, que puede ser 1 mes, 2 meses, que es la implementación del sistema en la empresa. Armar los procesos, definirlos, ¿bien? Y luego en la etapa de preparar todo lo que es los reportes que van a ser diarios o mensuales, quincenales, semanales, etcétera. Bueno, ¿me siguen hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Así paso a la parte un poquito más práctica del sistema. Bueno. Ahí lo que están viendo en esta interfaz está conectado directamente con el servidor de la empresa. Son las diferentes aplicaciones que ha tenido el CRM en distintas organizaciones, ¿no? Allende, Provenquet, Telemercado. Cada uno adecuó esta plataforma a ese workflow que les explicaba Alejandro recién. Y donde entramos ahora es en un demo interno, obviamente, pues si no vamos a tener algún problema con el cliente, si es que la conexión anda. Recién estuvimos renegando un poquito. Ahí está. Una pregunta. ¿El cliente elige los reportes Sí. que necesita? Sí. El cliente los arma. El cliente arma los reportes Justamente, que vos, necesita. una vez que vos armaste toda la línea de procesos, una vez que armaste toda la línea de procesos que tenés diagramadas todas tus entidades, ¿está bien? Es como si vos tuvieras una base de datos con toda la estructura armada, ya preparada, ajustada a tu proceso particular. O sea, el sistema dinámicamente se encarga de armar la base de datos por vos. O sea, vos le decís que esta entidad, aquella entidad, relacionarla con la otra, y vos no estás trabajando, puede ser por ejemplo con SQL o con Oracle, sino que vos trabajás contra un sistema que lo ves hermoso, es muy fácil, que te va guiando, y llegás a tener eso sin darte cuenta. Entonces, cuando vos después vas al BI para definir los procesos, lo que vos haces directamente es, sobre la base de datos que ya tenés, es definirle las consultas que vos querés diariamente para los procesos, semanalmente, etcétera. Lo vemos, lo vemos un poquitito. Sí, así van a entenderlo un esto. poquito. Sí, sí. Por ejemplo, para un hotel, ¿también puede servir? Para cualquier Un proceso. hotel. Cualquier cosa. Cualquier Vos fijate proceso. que si vamos al caso de un hotel, Sí. un hostel, lo que vos quieras, un conjunto de cabañas, la estructura, si vos la ves como una estructura, es una estructura de árbol, donde vos tenés en la cabeza un hotel. ¿Cuáles serían las raíces del hotel? Un hotel, por ejemplo, el Sheraton. Los pisos. ¿Cuáles son las siguientes ramas de los pisos? Las habitaciones. Fíjate cómo definiste un árbol. En el caso de un hostel vas a tener lo mismo. El hostel como la raíz,
lo trasladás después a las alas de una casa que puede ser el hostel, a las habitaciones, seguir a tu siguiente rama y pasás a las camas. Bien. Seguimos con el árbol. Perdón, Sí. un proceso que hacen mucho en unos hoteles de una cadena chiquitita, Marriott. Sí. Esa cadena lo que hace es registrar a través de sus sistemas Bien. el consumo que tiene el cliente en su cadena. Pero normalmente quien asiste a ese tipo de cadenas es como que va trabajando en los distintos hoteles a lo largo del mundo, ¿no? Asiste siempre al Marriott, asiste siempre al Sheraton. Entonces, cuando un pasajero se registra para uno en particular, automáticamente el sistema le brinda la información de sus consumos en los otros cadenas de hoteles, y el frigobar de la habitación que le asignan a ese cliente contiene la bebida y la comida que él habitualmente está acostumbrado a consumir en nosotros. Eso es CRM. Eso es se puede CRM hacer, aplicado al mismo caso Eso que dabas se el puede ejemplo. hacer al toque. Que dabas el ejemplo antes para el caso de la tarjeta de puntos que sabe que estás consumiendo. Porque en realidad ellos a vos te ofrecen puntos, pero si uno no se da cuenta que ellos también están registrando que uno fue, qué día fue y qué Claro. compró. ¿Y con Porque qué en pagó? ese momento queda todo vinculado a la información. Entonces hacen un análisis de consumo a ver qué es lo que la gente consume más o qué es lo que consume un cliente en particular, qué le gusta. Y quizás hasta las promociones que ellos después cuando les dan en el disco los check, están ajustadas a lo que uno está consumiendo constantemente. Bien. Bien, sobre este producto en particular, que es el que trabajó y participó Alejandro en el desarrollo, más allá de la estructura que ustedes están viendo ahora, que habla de tablas de personas, empresas, casos, oportunidades, eso es una adecuación a un demo. En realidad el producto no tiene nada. Al comienzo, lo único que tiene es esta instancia donde habla de generador, administración generador, y ahí es donde uno empieza a definir cuáles son estas entidades, Uno cuáles comienza son los datos. en esta línea. De ahí Sí. en más se va generando todo. Yo te voy manejando, vos me decís cualquier cosa. Dale, si querés. Tengo tu machete acá. De lujo. Yo tengo tu machete. Dale, dale. Entonces, ahí, esa parte es la de entidades. Es la de entidades, lo que hablábamos recién. Entidades para los no informáticos, digo, es como la referencia a un objeto o a un evento, a una cosa, cliente, ¿sí? Cosa, factura, cosa, Es justa, producto. una cosa se trata, Y después se relaciona. por ejemplo, de desprender un proceso grande en cosas pequeñas hasta la unidad menor que uno pueda llegar a identificar o que le sea útil muchas veces. Uno puede decir en una empresa automotriz, tengo un auto, pero no me sirve de nada manejar el auto como un auto, sino que lo que hace una empresa automotriz es ir separándolo en objetos pequeños. Puedo tener una puerta, que esa puerta a su vez va a estar separada en el panel interno, en el vidrio. Entonces cada una de esas cosas van a ser una entidad. O puedo tener una sola entidad que sean los repuestos y que voy dando diferentes nombres internamente. Mismo en un hotel, como hablaba recién, el tema de una estructura árbol, yo con tener una sola entidad ya tengo todo el hotel. Con una sola tabla, por decirlo de una manera, una sola cosa. ¿Por qué? Porque si yo le digo que tal entidad, por ejemplo, tal piso, tiene un padre y ese padre es otro del mismo lugar, ya le estoy referenciando. ¿Está bien? El que no tenga padre es la raíz, el resto van a tener siempre un padre, hasta que llegue uno que va a ser el nodo final, el último que va a ser la habitación, una cama, lo que sea. Y yo todo eso lo manejo ¿con cuánto? Con una sola entidad. O sea, el proceso, es fundamental identificar primero el proceso y después sí, desprenderlo, que todo esto estamos hablando en el acompañamiento a la empresa cuando se prepara esto para trabajar, para desprender el proceso en todas sus partes y poder armar o poner a medida el CRM o el BPM. Bien. Esta estructura no los vamos a volver locos haciendo un demo de todo un producto, obviamente, ¿no? Pero digo, como idea, como concepto, esto que decíamos, uno define, por ejemplo, este objeto, entidad, que se llama persona. Yo quise crearlo recién, pero ya estaba creado. Por eso le permite la flexibilidad que el usuario lo defina. Por esto también es bueno el acompañamiento, porque un usuario per se, digo, no podría hacerlo solo en primera instancia, sino hasta un proceso de capacitación. Pero tiene la flexibilidad que no hay que codificar absolutamente más nada ya. Entonces, se genera la entidad, se define qué es lo que quiero que esa entidad conserve, por eso habla del domicilio, de cuándo fue creado, de cuándo fue el barrio, la ciudad, lo que defina uno que quiere tener de información de ese objeto, del cliente, del producto, de la habitación, ¿sí? Y les permite editarlo, mostrarlo, borrarlo, darle permisos a un usuario para que lo vea, para que lo cambie, para que lo modifique, o sea, está todo flexibilizado para que el usuario mismo
defina todo este comportamiento. Y cuando hablamos del comportamiento, hablamos del workflow. Hablamos del workflow, es nuestro BPM. Y también esto le da la libertad al cliente de adaptarlo a nuevos cambios. Por ejemplo, yo puedo tener una persona, como en este caso, que la tengo internada y tengo estos datos de esa persona, y resulta que mañana vienen y me dicen, no, ahora necesito que también agendemos el quit de la persona. Entonces, yo no tengo que andar contratando a un personal de sistemas, llamando. No, directamente es el usuario, ya con el conocimiento luego, que va a entrar y va a decir, agrego un nuevo atributo, le agrego el quit. Y ya automáticamente queda registrado en el sistema. El usuario sigue como si nada. O sea, lo agrega y continúa trabajando. Yo no metí el nombre acá, decir, está definido de alguna manera por el cliente que lo quiso usar en su momento, pero acá yo puedo modificar en diferentes tipos de diseños de datos, desde una misma página HTML o a un campo lógico o a lo que corresponda a hacerle a esa entidad como atributo y campo, ¿no? Como atributo. Es una cuestión más técnica, digo, pero uno puede adquirir la habilidad para manejarlo solo o asistido por alguien. Claro, incluso en este caso, como ven acá, también puede uno relacionar con otras entidades dentro del sistema. Por ejemplo, si yo estoy creando internaciones, una internación, obviamente que voy a tener una persona que está internada. Entonces, en la entidad, yo no voy a volver a cargar todos los datos de esa persona, sino que le voy a decir que uno de los atributos sea elegir persona. Entonces genero el campo, un atributo como una relación con la tabla persona. Que eso, cuando se manifieste en una carga de datos, va a ser una lista en la cual el usuario de la aplicación va a elegir la persona directamente y la va a buscar. O sea, esas son las relaciones que hablaba antes, que uno se va tejiendo toda esa trama para completar. Cuando uno termina no se da cuenta y uno va, y cuando terminó tiene todo el proceso en marcha. Conceptos de validación en el ingreso de datos, para decir esto sí, esto no, o sea, para poner restricciones, filtros en el ingreso del volumen de información que uno quiere dar, es un código muy complejo, pero que simplifica la generación del BPM y adecuarlo a lo que decíamos, a cualquier tipo de negocio o necesidad. Vamos directamente a la parte del menú y mostrarles. Sí, eso te iba a decir. ¿Dónde entro acá? En mi página de inicio. Página de inicio, por ejemplo. ¿Vista alguna? No, pero no. ¿Vieron cuando entramos en la aplicación que nos aparecen una serie de datos? Vamos, perdón. En inicio. Ahí está. Ustedes entran a la aplicación y por lo general las empresas van a decir, yo quiero que apenas entro, o un gerente, quiero tener determinada información a primera vista. Entonces, en este caso pueden ser oportunidades pendientes, como hablaba él, cosas que quedaron pendientes y hay que resolver, o hay que tomar una acción, llamar al cliente, preguntarle por qué no hizo tal cosa, o qué necesita para tomar la decisión. Bueno, entonces eso también lo define el usuario. Cuando diagramamos todo, cargamos en el sistema, él va a elegir qué es lo que va a ver acá adelante. O sea, él va a crear, de todas esas entidades que tenemos armadas y relacionadas, él va a generar vistas. O sea, él va a decir, a ver, yo quiero ver de tal cosa, quiero ver este parámetro, este y este. Puedo tener una tabla gigante, una entidad gigante, pero solamente me interesan 5 valores. O sea, verlos diariamente. Yo genero una vista de esos 5 valores y luego en el menú, ahora sí, no, página de inicio. Tranqui, la conexión está tranquila. Luego, ahora cuando cargue desde página de inicio, yo voy a seleccionar justamente, ahí está, ¿ven? Las vistas que yo quiero tener. Hola. Las vistas que yo quiero tener. Lo que yo quiero ver apenas ingreso a la aplicación, en este caso en la página de inicio. O sea, como vieron hasta ahora, es una aplicación lo que se ha generado completamente dinámica. O sea, que no es para una empresa en particular, o sea, no está diseñada con las entidades ya de persona, de esto, del otro, sino que la empresa, con el acompañamiento nuestro en la implementación, va a ir definiendo qué entidades va a querer, qué quiere ver, qué menús quiere ver en la barra superior. Y después ya lo continúa haciendo solo, ya no depende una vez que adquirió el training, como todo, ¿no? Ya me enseñaron a manejar el martillo, ahora lo manejo solo. Esto tiene vistas, como mencionaba él, tiene definición de atributos que hace que se dispare el mensaje a la persona que se le asigna, entonces llega un mensajito, un mail, avisándome que tengo pendientes o notificaciones. Cuando accedo tiene alertas de notificaciones acá. O sea, hay un conjunto de
distintas alternativas para visualizarlo, para monitorearlo, para reportear todo este tipo de información. Y esto hace a lo que es el BPM con una vista particular de CRM, en este caso particular. Acá las que vieron ustedes son aplicaciones reales, tanto en Allende, Provencre, Telemercado, son aplicaciones ciertas, está implementado ahí. Yo cierro esto y lo paso al BI. Al BI, sí, para mostrar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, vieron cómo analizando un proceso podemos llegar a una aplicación dinámica. O sea, darle solución no a un cliente, sino tener una solución planteada para múltiples clientes o posibles clientes. Porque quizá uno empieza haciéndolo para un cliente en particular, pero eso después lo puede aplicar a otro, y a otro, y a otro, y etcétera. Y muchas veces también sucede que uno de los clientes puede decir que tiene una problemática o necesita una mejora, una nueva función. Y esa función, cuando uno plantea una mejora, no solo se aplica a uno, sino que la aplicamos a todo el conjunto. ¿Bien? Como la aplicación es una, entonces uno la aplica y el resto ya tienen la funcionalidad implementada. Se va incrementando. Eso también es algo muy bueno de vista al cliente, porque al cliente le gusta que la aplicación vaya siendo incrementada, mejorada. Ellos siempre buscan eso, buscan ver cambios. O que uno también esté preguntándole algo que está bien, algo que está mal, necesitan algo nuevo. O sea, hay que estar en la relación. No digo estar todos los días, pero hay que estar en la relación, en contacto con cada uno de ellos. Bien, el BI lo que hace es generar hechos. Hechos son poder acceder contra una base de datos y generar la consulta correspondiente de acuerdo a la necesidad que el usuario tiene. Hay una cuestión técnica, obviamente, es establecer la cadena de conexión. Por eso te decía que la cadena puede ser contra cualquier base de datos. Entonces esto está pensado para que interactúe con diferentes motores de base de datos, con diferentes estructuras de bases de datos, por lo cual, obviamente, al ser una estructura flexible, requiere de este análisis que está planteado ahí, que es un comportamiento técnico de análisis de una query, de una base de datos, de una consulta a una base de datos, ¿sí? Y eso representa la lógica que yo quiero en mi análisis de información. ¿Sí? Yo me metí una cualquiera ahí. Que es como hablamos nosotros antes de que, como dijo Fer, que el BPM es una cosa y el BI está por fuera. Él trabaja contra la base de datos para obtener los reportes necesarios. Bien, es dinámico, uno le puede decir los reportes, le puede decir qué tipo de bases quiero, puedo tener una base de datos, otra, en realidad va cambiando las cadenas de conexión y después uno lo va trabajando para decirle yo quiero tal consulta, quiero tal otra, todo esto obviamente que se va haciendo con el acompañamiento nuestro, volvemos a lo mismo siempre. Bien. Ese proceso tenía una serie de pasos. ¿Vieron cuando hacemos cualquier software que nos lleva en un paso a paso? Me dice siguiente, haga tal cosa, siguiente, haga tal cosa. Bueno, esto también lo va guiando de esa forma y el último de los pasos, yo salí hacia el último, tiene lo que es la sincronización de la base de datos del ERP con la base de datos que va a utilizar el BI. Entonces ahí se define días que quiero hacer la sincronización, horarios en los que quiero hacer la sincronización, entonces automáticamente a las 0 horas, por ejemplo, este está a las 18 porque corta la actividad ahí, hace la base de datos, la copia y el BI ya tiene la información actualizada del día para seguir trabajando sobre reportes, procesos, etc. Y los hechos, si yo volqué mi inteligencia en la generación de ese reporte, después lo único que resta es que la usen. No importa que yo ya no esté más en la empresa. Por eso lo que va quedando este concepto de gestión de conocimiento, es compartir el conocimiento que uno tiene con el otro. Aparte el reporte va a dar las herramientas para que uno tome las decisiones. O sea, siempre va a ser uno el que va a tomar las decisiones, uno el que va a decidir qué hago, cómo lo realimento esa información. O sea, no me sirve de nada si yo obtengo un reporte en papel, en Excel, en lo que sea, y después no lo uso para nada. O sea, no me sirve de nada ver un reporte y no hacer nada. El tema es verlo y saber cómo aplicarlo, tomar la decisión correcta para que se retroalimente en la empresa y mejoren todos los procesos. Talerroch. Bueno, en realidad yo ahora lo que quiero hacer es llevarlo directamente a la última instancia que tenías acá en tu demo, Ale, sí. Que es lo que lleva a hacer uso de todos esos hechos que uno generó y armó. ¿Sí? Ahí pa. Me había metido en este recién. Espero que no esté muy pesada la conexión. Sí, esperemos. Sí. Esto lo que hace es, en este momento está interactuando contra la base de datos del backup, de la copia que se generó, corriendo esa consulta que vimos ahí que estaba toda escrita en código raro del SQL,
Y lo que va a traer es un componente que permite hacer exportaciones a PDF, a Excel, a gráfica y trabajarla dinámicamente los datos si la estamos conectados a través del celular, perdón, porque la señal de acá no nos dejaba entrar a los IP de la empresa. Pero bueno, si logramos que esto ande, lo que va a salir es la gráfica al final. Justamente la gráfica lo que tiene es la posibilidad, al ser dinámica también, uno puede ir desplegando para ir viendo la información en la gráfica o más desagregada o más agrupada, por decirlo. O sea, vamos a dar un ejemplo, puedo ver la gráfica como una sola línea, por ejemplo, mensual, o en un año por meses, o puedo ir desplegándola para que en vez de por meses sea por semanas, por días, o sea, de tal manera que yo vaya viendo lo que a mí me sirve realmente, o sea, que la puedo ir trabajando. Ahora cuando cargue lo vamos a ver bien. Sí, lo estoy viendo muy lerdo y me llama la atención, Sí. Por eso creo que la conexión está pésima. Pero es como si pudiéramos trabajar la gráfica en diferentes órdenes, a la vez el mismo gráfico permite que el usuario cambie a estructuras diferentes, a áreas, ¿sí? O sea que el tipo de gráfico se modifique de acuerdo a la necesidad y criterio de cada uno, porque esto no está hecho para uno, sino para que el cliente defina lo que quiere. ¿Se comprende la idea? Bueno, más allá de que esto se actualice y vaya cargando, yo no sé para qué tiene tanto celular, sino es generaciones esto. No hay problema a mí. El de Baquelita Negra usaba yo. Alguien se acuerda que decía esto. Mi hijo el otro día encontró un ¿cómo se usa? Decía el más chiquito, no sabía dónde meter el dedo. Bueno, yo creo que con esto es haberles dado un pantallazo sobre las alternativas y la aplicación que esto tiene. Y bueno, abrimos este espacio para que nos puedan preguntar tanto a Ale como a mí cualquier duda, cualquier inquietud que tengan al respecto. Así que ahí están los micrófonos dando vuelta. No tengan miedo, si quieren me siento al lado, así me hacen la pregunta. ¿Es necesario tener una base de datos para aplicar El BI necesita de una base de datos sin lugar a dudas, porque si no, no podríamos obtener ninguna información. En el caso mío que yo quiero abrir un centro médico y como recién inicia, no voy a necesitar de una base de datos grande. Pero a futuro seguramente voy a tener muchos clientes y voy a requerir de este tipo de Claro, de en base. realidad Entonces, ¿cómo haría en ese vos caso? arrancás con la primera parte, arrancás cargando, capturando los datos, sistema electrónico de captura de datos. Vos empezás arrancando a capturar los datos. ¿Cómo los capturás? Bueno, puede ser con el BPM, puede ser ahí, cliqueale el Sí. se escribe, ahí que se activó el gráfico. Desplegale el todo acá al costadito y nada más ya con eso. Entonces empezás a capturar los datos, lo cual podés hacer a través del workflow del proceso y empezás a capturar eso. Como veíamos en el Allende, se maneja todo lo que es requerimientos de clientes por reclamos. ¿Y qué tipo de programa o software podría aplicar para hacer eso? Y hay que analizar la problemática puntual de lo que vos querés hacer, porque hay software para gestión de clínicas, por ejemplo, donde trabaja todo el tema de obra social y facturación de obra social, que no es menor la problemática. ¿Sí? Trabajé para el desarrollo del sistema de la clínica privada Nueva Córdoba, esa que tuvo grandes problemas. Claro, porque la idea era más o menos parecida a esa. Entonces, hay que tener un software que se de necesite para obra gestión social. para eso, y después lo otro es conectas y punto. Pero eso es un sistema específico para obra social, para clínica, para y en ese mantenimiento. caso le aplicaría el BPM o el ahí arriba. Se puede llegar a aplicar un automáticamente. BPM, sí, o sea, trabajándose la parte dinámica, analizando Claro. bien, definiendo los procesos y definiendo las entidades que vos vas a necesitar. Claro. O sea, es como digo, empezar con la parte simple, que es definir, a ver, ¿qué vamos a hacer? Este es mi proceso, rápido. Bueno, desarmemos el proceso en partes y después cada una de esas partes la analizamos cada vez más pequeña hasta que terminen las entidades. Perfecto. Una vez que tenés las entidades identificadas, las vas cargando y ya uno cuando te querés dar cuenta tenés todo el proceso completo armado. Perfecto. Gracias. Ahí está. Bueno, recién vieron que justamente aparecía la gráfica como todos, en este caso, una gráfica es un ejemplo, una demo. Como todos, aparece todo como un solo registro, y cuando uno lo va desplegando, se le empieza a desagregar la información para tener un reporte más fino o para tener diferentes puntos de vista a la hora de la toma de decisión. ¿Bien? Todos los botones que están acá arriba son los que permiten exportaciones a la parte de PDF, a un Excel, a trabajar con diferentes tipos de gráficas, o sea... Claro, porque puede es la suceder que un dinámica área que te permite- ejecute esto, obtenga el reporte y se lo lleve a otra área, entonces tiene que tener en un Excel o poder imprimirlo, entonces lo traslada o lo envía por mail. Gráfica de diferentes maneras.
¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cuál es el costo de llevar? No estamos vendiendo productos. No, pero para tener una idea en el sistema actualmente. ¿Costo de qué? ¿De De desarrollar implementación. de implementación de esto? Es muy bajo, es un costo de... A ver, dos instancias. Implementación de software es una jornada. Montar un servidor, generar, ponerlo y ya está. Lo que te va a llevar un poquito más de tiempo es este trabajo de la identificación de los procesos que vos necesitas automatizar, y eso se puede hacer en una semana aproximadamente de trabajo. Dependiendo de la cantidad de procesos Obviamente, y de la depende de la empresa. cantidad de sí. procesos y la complejidad que tengo. No es lo mismo Coca-Cola y Arcor que Sanatorio de Allende. ¿Se puede ir implementando por área? Esa es la realidad. ¿En la misma organización? O sea, Sí. Sí, de hecho, actualmente estamos trabajando en una empresa, Valle, puedo dar el nombre, una Valle es la que hace la automatización de tráfico para ambulancia, por ese tipo de cosas. Entonces estamos trabajando con el proceso del área comercial, después pasamos al área de producción, y se va implementando por áreas bueno, obviamente el BPM correspondiente. Claro, justamente volvemos a lo mismo, siempre identificar los procesos, en este caso podés identificar procesos o diferenciarlos en las áreas, y entonces después empezás con un área, lo aplicas bien, vas a la otra, hasta que llega un momento que tenés todo el conjunto. Un producto de estos puede estar montado en un servidor propio, con lo cual disminuís también costos, tenés dentro de tu propia organización, podés trabajar por usuario y no comprar el producto. O sea, son alternativas de manejo, y no quiero hablar de esto en particular porque diferentes empresas lo manejan de diferente manera. Pero agarrás y decís, me interesa 5 usuarios, contratás 5 usuarios para manejar un proceso particular, y es un canon mensual ínfimo. Claro, Para una estás empresa. hablando de un producto que es dinámico, entonces lo puedes aplicar, o sea, lo contratás, como dice él, mensualmente, una licencia para determinada cantidad de usuarios. Siempre y cuando siempre no va a ser lo mismo que una empresa tenga 5 usuarios que ingresan que otra que tiene 100. Entonces, La obviamente, performance cae o no. Claro. Depende de eso. Hay que mejorarlo. Sí. Y por ejemplo, yo vuelvo al caso de un hotel, que es el mío, digamos. Yo tengo la gerencia comercial del hotel. Y tengo un problema justamente por la parte de que la tecnología todavía no es mi fuerte, especialmente en la parte de reportes, que es en donde quiero de alguna forma, como que mi parte es ventas, como que fuerte, pero también al estar a cargo del área de recepción necesito como que hacer un seguimiento. Correcto. En reportes, ¿sí? ¿Cómo sería una implementación, como quien diría, correcta? O sea, ¿sobre qué? Primer elemento, Sí, definir relevamiento de los procesos. Primer elemento, ¿cuáles son los procesos que vos tenés y sobre cuáles querés trabajar? Por ejemplo, en realidad me interesa conocer, focalizar desde dónde vienen los visitantes del hotel, o etariamente cómo están compuestos los que asisten. Bien, si vos tenés esa información capturada, es mucho más fácil, solo hay que generar el análisis de la base de datos. Si no la tenés capturada, tenemos que modificar el proceso de la captura del origen del dato para poderlo tener en la base y trabajarlo, que es un poco lo mismo que me planteas vos. Si no lo tengo capturado, no lo puedo procesar. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar el proceso, porque habéis dibujado, vale, ahí. Cuando se identifica este proceso, vos decís, bueno, acá está el, ¿cómo se dice? No es el paciente. El pasajero, me salía. El pasajero, acá está el tipo de producto que consume, acá están los consumos que tiene durante su estadía, este puede ser un proceso de reserva. Es más, puede yo ser un proceso empezaría de en cualquier caso. Depende. Empezaría planteándome en una hoja de papel, sentándome tranquilo un fin de semana, la lista de requerimientos. Realmente, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? Claro. ¿Qué me sirve a mí para mejorar las ventas, la ocupación? ¿Qué necesito? Entonces, una vez que vos tengas identificados todos los puntos que vos necesitas, ahí empezá con el proceso. Porque vas a acotar la cantidad de procesos que tenés que analizar. Porque vos dentro de una empresa podés tener montones de procesos. Y quizá vas a perder más tiempo analizándolos todos si vos primero identificás qué querés modificar o qué te sirve. Una vez que analices cuáles son mis requerimientos. Le voy a cambiar el ángulo, perdón. Pensalo en el pasajero. ¿Qué hace el pasajero para buscar un hotel? Va y se conecta a San Google y dice, ¿hoteles? No, probablemente diga, a ver, ¿qué fecha puedo ir? Primero, ¿qué fecha puedo ir? ¿Qué plata tengo? ¿A qué tipo de hotel voy a poder ir? ¿Voy a ir con los chicos, sin los chicos? ¿Puedo dejar los chicos con mi suegra o no? O sea, uno empieza a hacer una planificación previa a la búsqueda y la contratación, ¿verdad? Entonces, acá pasa lo mismo. Hay que hacer toda una búsqueda previa de qué es lo que vos pretendés lograr y hacer,
para luego identificar cuáles son los datos y cómo procesarlo y cómo trabajarlo. Y eso es lo de papel y lápiz de la lista de requerimientos. Caminar, papel y lápiz, carpeta, caminar la empresa. No Más o solo menos. lo que vos sabés, sino ir preguntando, a ver, ¿cómo están acá? ¿Están bien? ¿Qué necesitan? ¿Qué les haría, qué les vendría bien para mejorar los procesos, mejorar un poco? A mí me hace falta tal cosa. Obviamente te van a decir Una 10 silla cosas. más cómoda te van a Sí, pedir. van a Sí, decir un cualquier montón de cosas. Obviamente que después lo filtrás. Pero en una primera instancia lo bueno es decir, anotás todo. Y después, una vez que ya recorriste la empresa, tenés todo anotado, ahí si vas y te sentás tranquilo, te pones el equipo de mate y empezás a decir esto, no, la silla no. Esto no, tampoco, el equipo de mate, no. Entonces empezás a analizar y ahí vas definiendo realmente qué es lo que necesitas. Y después si analizás los procesos, los identificás, llegás a lo que dice él, veo si los tengo capturados, los datos que necesito, y recién después de eso vas a poder plantear tus reportes. Sí, puede ser el Sí. proceso comercial como uno de los procesos que vos querés analizar. El otro puede ser el proceso de compra, el otro puede ser el proceso de producción, el otro puede ser el proceso de reservas. Dentro del comercial puede haber varios, digo, ¿no? Si vos tenés un montón de procesos, la idea es por eso justamente, con los Necesita el otro. Exactamente, ¿qué necesita el otro para yo poder ofrecer? el marketing siempre está, en todo. No, el marketing. Nada funcionario sin estar viendo la informática, vamos por Es el otro verdad. lado. Pero por supuesto que nosotros funcionamos en función de la demanda de lo que el otro tiene. Si el otro no lo necesita, el desarrollo no está. Totalmente. Y Es todo un hoy círculo. te va arrastrando a vos y vos me arrastrás a mí y yo lo arrastro. Es una cosa que nos está volviendo locos. Perdón. Pero y entonces, por ejemplo, un sistema BI se aplicaría sobre el sistema, por ejemplo, en este caso es un hotel que tiene 16 habitaciones y 9 personas, o sea que tampoco es tan grande. Primero Sí. como que se definirían los procesos y una vez que se definen los procesos, sobre eso, o sea... Se mi genera la pregunta en consulta, realidad se es genera el hecho. exactamente sobre el funcionamiento, por así decirlo, de un BI. O sea, un BI es como quien diría un sistema tecnológico que trabaja sobre en Tu este base de caso, sobre datos. esa Con datos capturados ya. Vos tenés que tener los datos capturados en algún lado para poder procesarlos. Claro, a un Excel. A ver, te estoy llevando Sí. al extremo, los tenés capturados en un Excel. Un Excel, una base de datos también. Claro. O sea, vos tenés datos, columnas y filas, se puede analizar. Como les dije, yo soy muy mala con las tecnologías para terminar de entenderlas. No es mi fuerte para nada. No, todo bien. Lo que no entiendo es cómo se conectan, para así decirlo. O sea, como que lo veo como dos entidades. No, como que... vos pensás que hay un enano mágico que se va y se mete y le dice, acá están los datos, y te los muestra en la pantalla. Porque es un problema tecnológico. ¿Sí? Es como cuando a mí viene el electricista a casa y me dice, voy a cambiar estos cables. No, flaco, yo quiero que el botón me prenda la luz. No sé cómo hacer. No me interesa. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es tu necesidad? Yo tengo acá los datos y los quiero ver de esta manera. ¿Cómo me lo arreglas? Vos despreocupate, el problema es el técnico. Tal cual. Y vos te olvidás de esa cadena de conexión y todo eso. Vos fíjate el proceso del caso simple del electricista. Él empezó con una lista, con un requerimiento. No me funciona la llave de luz. Ya tuvo todo un proceso. Buscar un electricista, llamarlo por teléfono, que viniera, eso también es bastante dificultoso. Importante. Que viniera. Que y sea una de vez- confianza. Sí, también. Que Que le dé la viniera llave. y el electricista después va resolviendo, tiene un proceso él, otro proceso que es propio de él, donde va a darle solución a todo eso. Y el reporte final, ¿cuál va a ser? Venir y decirme, está todo listo, te cobro. Págame. O sea, estuvo un requerimiento, se le buscó una solución, utilizamos un proceso externo que fue el electricista y llegamos a un resultado con un reporte. No te compliques en determinadas cosas que son técnicas. Vos conoces que hay una herramienta, sabes que tenés que tener los datos capturados. Para capturarlos, digitalmente, desde un Excel o un sistemita. Lo mismo para acá. Después, arriba de eso, reporteadores, generadores de gráficos, llamale BI, pero te va a generar lo que vos necesitas ver. ¿Sí? El enano que lo hace solo. El enano mágico. ¿Se comprende? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, gracias por asistir y sé que la hora por ahí los ha complicado mucho por el trabajo, pero bueno, ahora descansar un ratito. Gracias, Gracias. Muchas gracias.
Chao.